Bienvenido a Consciente Podcast, un espacio de psicología práctica para la vida real. Junto al Dr. Rafael Ramos, descubrí los temas más relevantes de relaciones, decisiones, emociones y crecimiento personal, sin rodeos y con profundidad. Porque vivir mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. Comenzamos. Hola, soy Rafael Ramos y quiero invitarte a que seas parte siempre de nuestro podcast. Gracias por estar aquí, compartí, comentar. Y si es la primera vez que lo escuchas, quédate siempre con nosotros. Es una visión práctica de la psicología para llevarla a la vida diaria y cotidiana. Hoy en nuestro episodio vamos a hablar de autoestima real más que un discurso motivacional. No ocupamos frases positivas, necesitamos coherencia interna para construir nuestra autoestima. La autoestima no se repite diciendo que vales mucho, la autoestima se construye actuando como una persona de valor. Hoy la palabra autoestima está en todos lados, incluso está muy manoseada. Ámate, elígete, sos suficiente, merecimiento. Pero muchas personas repiten frases y siguen sintiéndose inseguras y siguen sintiéndose en muchos aspectos como muy carentes. ¿Por qué la autoestima no se instala con palabras? ¿Por qué? Porque se construye con coherencia interna. La autoestima se construye cuando vos te das cuenta que estás con una persona que te cela, te controla, te ahoga y te anula, y entonces elegís confrontar para que resuelva o confrontar para que esa persona sepa que ya no vas a estar aquí, porque tu papel no es resolverle la vida a esta persona. Desde la psicología cognitiva sabemos que la autoestima está sostenida por creencias, experiencias que acuñamos y que nos establecen parámetros de valor. Mucho de esto surge en nuestras figuras familiares cuando nos comparan, cuando nos descalifican, cuando nos hacen ver que las buenas notas es sinónimo de inteligencia, que seguir instrucciones es sinónimo de valor, en lugar de preguntarnos o ayudarnos a desarrollar nuestros propios talentos. No digo que porque alguien te ponga una consecuencia se va a lesionar tu autoestima, pero cuando hay un discurso familiar negativo hacia vos, es como decir, Laurita sí que es inteligente, bueno, y Albertito tiene salud. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando se vuelven repetitivas y constantes, tienden a causar muchísimo dolor, muchísima complicación, y ahí es donde yo creo que tenemos una enorme oportunidad de mejora. Entonces, lo primero, autoestima no es sentirse bien todo el tiempo. La autoestima saludable no elimina la inseguridad, la duda, la contradicción o la ambivalencia o la crítica. Lo que elimina es la autodestrucción automática. ¿Y a qué me refiero? Entendemos que la baja autoestima incluye pensamientos: no soy suficiente, siempre fallo, no sé, no soy capaz, me repliego y me retraigo. Una autoestima saludable dice: a mí me cuestan las matemáticas, pero busco un tutor. Lo mío no es bailar, pero quiero darme la oportunidad de aprender. O acepto que no sé bailar, o no me interesa bailar, o mis destrezas motoras o mi coordinación no ayuda, pero no me siento menos por esto, porque lo mío no es esto. Leí una vez en uno de los libros de Walter Rizzo una frase de origen oriental que decía: juzga a un pez por su habilidad para caminar y lo considerarás imbécil. Ponlo en el agua y lo considerarás un genio. Y muchas veces nuestra autoestima ha sido juzgada, constituida, formada por ambientes en los que tal vez no eran los nuestros o que tal vez no teníamos las destrezas. El origen de la autoestima es relacional. Y entonces tenemos que observar las dinámicas familiares, amigos, pareja, escuelas y demás. Y a veces cuando uno ve que hay crítica constante, comparación, invalidación, amor condicionado, nos hemos definido y nos hemos leído a partir de otras personas. Pero esto, de una u otra forma, al final termina siendo agobiante o desgastante, porque aquí el gran reto es qué voces vas a escuchar. Porque por cada voz negativa, y estoy de acuerdo, la voz del padre, de la madre, del hermano, del abuelo, de la abuela, tienen muchísimo peso, pero también está la voz del profesor, del entrenador, del amigo, de los papás de tus amigos que siempre te han hablado con compasión.
La narrativa interna puede volverse muy exigente o castigadora o busca compensar. Y el gran reto que tenemos es aprender a autopercibirme desde mi voz interna, es decir, reconstruirme, decidir, definir mi virtud por encima de la aprobación de los demás. El proceso de autoestima es agarrar nuestra historia y filtrarla y reconocer cuáles son las voces que a mí me han sumado y que a mí me han hecho bien. Autoestima basada en aprobación siempre va a causar contradicción. Es el punto 3. Muchas personas construyen su autoestima en una visión cuantitativa. ¿Cuántos logros, cuántos títulos, qué notas he sacado, qué tenés, dinero, el ajuste al estereotipo social de belleza, talla, peso y forma, el mérito, la jefatura o el puesto? Y el problema es que eso es muy frágil y es muy cambiante. Y cuando el reconocimiento desaparece o nuestras condiciones cambian, entonces ¿quién soy? Yo me sentía muy bien porque era el jefe de, pero me despidieron. ¿Y ahora quién soy? ¿Quién soy más allá de lo que hacía? La diferencia entre autoestima y autoeficacia es fundamental. Albert Bandura diferenciaba autoestima de autoeficacia y ponía el autoestima como el valor que me atribuyo como persona y autoeficacia como la creencia en mi capacidad de ejecutar tareas y las separa. Muchas personas tienen logros pero baja autoestima o buena autoestima pero poca disciplina. Lo ideal sería que pudiéramos combinar autoestima y autoeficacia dentro del esquema de tus posibilidades, dentro del esquema de tus virtudes, dentro del esquema de tus competencias y no dentro de los parámetros prejuiciosos que a veces están en nuestro entorno familiar y social y que son a veces muy difíciles de poder compensar, sostener y mantener. Entonces, cuando yo desarrollo una autoestima real, me vuelvo un ser humano independiente, es decir, autónomo, y desarrollo autonomía funcional. La autonomía funcional es reconocer que estas áreas no me son afines o que tengo que desarrollarme en esto, pero no estoy pensando que necesito cambiar, necesito agregar, necesito crecer para poder sentirme bien. Es como la persona que va al gimnasio para bajar peso, para sentirse atractivo. Posiblemente esa persona va a abortar. Pero una persona que quiere sentirse más saludable y de paso reconoce que tiene disciplina, posiblemente se va a concentrar en toda la experiencia, hacer ejercicio, cambiar hábitos y demás. No en sí su belleza cambió a partir de la modificación de su cuerpo. El diálogo interno es fundamental como arquitecto de mi autoestima. En terapia cognitiva conductual sabemos que el diálogo interno modela nuestra percepción. No se trata de tener un ego inflado, ¿verdad? Sino de tener la capacidad de reconocer. No sé si en la saga de Harry Potter, Ron en determinado momento va a jugar Quidditch y le hacen creer, Harry Potter le hace creer que le agregó unas gotitas de una pócima que garantizaba el éxito. Jugó como nunca, brilló, incluso le dio a la casa de Harry Potter, Gryffindor, le dio el gane. La escena es muy simpática. Lo único que cambió fue su percepción interna. Creyendo que le habían dado la pócima, se lanzó con valentía, determinación, seguridad y destreza. Nunca le dieron nada. ¿Cuántas veces nosotros andamos buscando esta pócima que viene de los demás y que lo único que hace es agobiarnos, abrumarnos y a veces ahogarnos en una serie de procesos que no tienen sentido? El diálogo interno implica que yo, cuando me refiero a mí, me cuestione si esa visión, es fantasiosa. Tu diálogo interno no es hacer lo imposible, nadie está obligado a lo imposible, pero tampoco es una voz que tiene que estar limitada por el miedo, que necesita 17,000 requisitos para poder avanzar. ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuáles son tus destrezas? Ahí es donde está el éxito de este proceso. ¿Y esto qué provoca? Que entonces yo establezco límites para los demás y límites para mí.
Esto contribuye en la autoestima. La autoestima se expresa en conducta, cuando yo puedo decir que no, cuando puedo decir que sí de forma consciente, cuando no me siento culpable porque no puedo llenar la expectativa a los demás. Cuando yo establezco una autoestima saludable, mis compromisos son honestos, procuro un buen balance entre mi tiempo, mis espacios y demás. La autoestima no se declama, la autoestima se vive, se fortalece de forma real, profundamente genuina. Entonces, autoestima como coherencia es la clave número 7 de este episodio. La autoestima sólida se construye cuando te cumplís lo que te prometes, cuando actúas conforme a tus valores, cuando te responsabilizas de tus errores, cuando no te abandonas para agradar, cuando la métrica no es el aplauso de los demás. Ahora, ¿qué es bonito? Sí. ¿Que lo necesitamos? Sí, es agradable. Pero puedes entender que no siempre para sentirte un buen atleta tienes que ganar la competencia. Puedes entrenar de la mejor manera y estar preparado para darlo todo, pero puede venir alguien con una destreza mayor. O puede haber variables externas que ese día afecten tu ritmo. Entonces, la visión de desarrollo que te propongo hoy es: la autoestima es una visión consciente, 1, de las voces que han creado creencias limitantes, 2, escuchar mi diálogo interno y traducir esto a conducta. Entender que logro no necesariamente es sinónimo de bienestar, es la coherencia interna lo que hace que nosotros podamos crecer. Entonces te propongo un registro de coherencia personal como herramienta de este episodio. Ejemplo. Durante 7 días registra una decisión donde actuaste conforme a tus valores. ¿Cómo se sintió? Es muy posible que sintas un grado de contradicción, porque si siempre hemos buscado aprobación, generar algo de una decisión firme va a generar algo de contradicción, pero vas a ver que hay una sensación de libertad interna. Una situación donde te traicionaste para agradar. ¿Realmente qué ganaste? ¿Qué sentiste? Y es muy posible que ese sacrificio nadie lo agradezca, porque es muy duro lo que te voy a decir, porque nadie te lo pidió. Entonces, yo tengo que aprender a decir que no. Un pensamiento autocrítico que apareció como un reto y encontró una solución, versus un pensamiento de autosabotaje que te hace creer que no podés. Y por último, registra cuántas veces a la semana el miedo, la duda y la contradicción pudieron más que tus capacidades. La autoestima no crece con afirmaciones, crece con retos y con conductas profundamente conscientes. Y ahí es donde nosotros tenemos que permitirnos crecer. 3 preguntas, como es usual en nuestros episodios. ¿Tu autoestima depende de la aprobación? ¿Cuál es tu concepto de autoafirmación? ¿Qué cosas realmente te identifican? ¿Qué cosas te fortalecen? ¿Qué cosas te hacen bien? ¿Qué cosas no estás dispuesto a negociar como ser humano? ¿Qué necesitas para darte cuenta que lo que viene de fuera siempre es cambiante, pero que lo que viene de adentro te acompaña toda la vida? Porque como diría una querida amiga, actriz costarricense, Thelma Darkins, el amor propio debe ser tan bueno porque fijo, vos sos la única persona que te va a acompañar hasta el final de tus días. Y sos la única persona que no va a faltar a tu funeral. Y creo que Thelma tiene razón. Hace de tu historia una historia consciente. No solo de frases, sino de acciones coherentes. Gracias por ser parte de nuestro podcast. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Y recordá todas mis redes como Dr. Rafael Ramos. Y por supuesto, te invito a mi blog, rafaelramoscr.com. Gracias por escuchar Consciente Podcast. Si este episodio te aportó claridad, compartilo con alguien que lo necesite. Recordá, cada elección construye tu historia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viví consciente. Consciente Podcast.